El reloj de la pared marcaba las 11:47 de la noche cuando María empujaba su carrito de limpieza. Por el pasillo vacío de la sala de conciertos Steinhardt. Le dolía la espalda después de 6 horas fregando suelos y limpiando baños, pero aún le quedaban 3 horas para terminar su turno. Esta era su vida ahora, y se había resignado. Detrás de ella, caminando en silencio con unas zapatillas gastadas, venía su hija Sofía, de 12 años. Eran las vacaciones de verano, y María no podía permitirse una niñera. Así que, todas las noches, Sofía la acompañaba. Con su mochila llena de libros escolares y una pequeña lonchera con sándwiches que compartirían alrededor de la medianoche. «Mamá, ¿puedo sentarme en el balcón?», preguntó Sofía, ajustándose las correas de la mochila. María miró el rostro esperanzado de su hija y asintió. «Quédate callada. No toques nada. Y. Si ves que viene alguien, te escondes». «Entendido». Sofía asintió rápidamente y desapareció por el pasillo. María la vio marcharse, sintiendo esa mezcla familiar de culpa e impotencia que todo padre con dificultades conoce demasiado bien. Su hija debería estar en casa, en una cama cómoda, no vagando por una sala de conciertos a medianoche. Pero la vida no siempre te da opciones. Sofía subió las escaleras hasta el balcón superior, su lugar favorito de todo el edificio. Desde allí arriba, podía ver todo el escenario, las filas de butacas vacías de terciopelo rojo, y lo más importante, el piano de cola que se alzaba en el centro como un rey en su trono. Llevaba viniendo aquí con su madre casi 2 años. En ese tiempo, se había escondido en ese balcón durante cientos de ensayos, prácticas de orquesta, actuaciones de solistas y recitales de estudiantes. Lo había visto todo, memorizando cada movimiento, cada nota, cada expresión en los rostros de los músicos. Sofía sacó sus deberes de matemáticas, pero su mirada se desviaba constantemente hacia el piano. Incluso bajo la tenue luz de mantenimiento, parecía brillar. Nunca había tocado un piano de verdad en su vida, nunca había recibido una clase de música, ni siquiera había asistido a un concierto como espectadora, pero de alguna manera sentía que conocía ese instrumento mejor que cualquier otra cosa en el mundo. Sus dedos tamborileaban sobre su muslo, imitando el patrón que había visto usar a los pianistas. Mano izquierda, mano derecha juntas, separadas. Lo había hecho tantas veces que los movimientos le resultaban naturales, automáticos. A veces, en clase, se sorprendía haciéndolo y tenía que parar antes de que alguien se diera cuenta. Pasó 1 hora, y luego otra. Probablemente María estaría limpiando los camerinos ahora, pensó Sofía. Esa parte siempre era la que más tiempo llevaba porque había muchos espejos y mostradores que limpiar. Sofía se levantó y se estiró. Había terminado sus deberes. Miró hacia el escenario, a ese hermoso piano que allí estaba, solo. Una extraña sensación creció en su pecho. Algo entre anhelo y valentía. ¿Qué pasaría si bajara allí solo 1 minuto, solo para ver qué se sentía al sentarse a un piano de verdad? Sabía que era una pésima idea. Si su madre se enteraba, se pondría furiosa. Si alguien más se enteraba, su madre podría perder su trabajo. Podrían perderlo todo. Pero la tentación era demasiado fuerte. Sofía bajó las escaleras con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que alguien lo oiría. El auditorio principal estaba vacío y silencioso, salvo por el zumbido del aire acondicionado. Caminó por el pasillo central, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra. Al llegar al escenario, dudó. Había unos escalones que conducían a él, y una vez que los subiera, no podría fingir que simplemente había entrado por casualidad. Esto sería una decisión. Subió los escalones. El piano era aún más magnífico de cerca. La superficie negra estaba tan pulida que podía ver su reflejo en ella. Su pequeño rostro, con ojos nerviosos y el cabello revuelto recogido en una coleta, la miró. Sofía se sentó en el banco e inmediatamente sintió que estaba en un lugar al que no pertenecía.
El banco era demasiado grande, el piano demasiado imponente, y ella no era más que la hija de una señora de la limpieza, que no tenía nada que hacer allí. Pero sus manos se posaron en las teclas. En el momento en que sus dedos tocaron el suave marfil, algo cambió en su interior. Se sentía bien. Se sentía como volver a casa. Pensó en una pieza que había visto ensayar a un pianista la semana anterior. Recordó haber oído a alguien llamarla nocturno. El pianista la había tocado una y otra vez, quizá 20 veces, parando y retomando, frustrado con ciertos pasajes. Pero Sofía se había aprendido de memoria cada nota. Respiró hondo y empezó a tocar. Las primeras notas fueron vacilantes, suaves, pero entonces algo la invadió. Sus dedos encontraron las teclas como si llevaran años tocando ese piano. La melodía brotó, triste y hermosa. Llenando el auditorio vacío con su sonido, Sofía cerró los ojos, absorta en la música. No pensó en qué teclas pulsar. Sus manos simplemente lo sabían. Se movían por el teclado, tocando la compleja pieza exactamente como ella la había escuchado. Con toda la emoción y los matices que el pianista profesional se había esforzado por lograr, ella no oyó los pasos en el pasillo. No se percató de que la puerta del auditorio se abría silenciosamente. No vio al hombre que entró y se quedó paralizado, con la boca abierta por la sorpresa. Víctor. Davek había sido el director artístico de la sala de conciertos Steinhardt durante 23 años. Había descubierto músicos talentosos, había recibido a artistas de fama mundial y había escuchado más horas de música que la mayoría de la gente en 10 vidas. Creía haberlo oído todo menos. Esto era algo completamente distinto. Estaba en su oficina del tercer piso trabajando hasta tarde en la programación de la próxima temporada cuando oyó el piano. Al principio, pensó que alguien había dejado una grabación sonando. Pero ninguna grabación sonaba así. Era música en vivo. Estaba seguro. Bajó corriendo las escaleras, siguiendo el sonido, esperando encontrar a uno de los pianistas residentes que había decidido practicar hasta tarde. En cambio, encontró a una niña pequeña con una camiseta descolorida y vaqueros. Tocaba el nocturno de Chopin en mi bemol mayor con una emoción que le oprimía el pecho. Víctor permanecía completamente inmóvil, temiendo que cualquier movimiento rompiera el hechizo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, aunque no sabía muy bien por qué. Quizás era la belleza de la música, o quizás era ver a esa niña, claramente no rica, tocando con tanta emoción pura en una sala vacía donde nadie debía oírla. La pieza terminó. Sofía levantó las manos del teclado y abrió los ojos. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Fue entonces cuando vio a Víctor de pie en el pasillo. Se le heló la sangre. Se levantó de un salto del banco, tan rápido que casi lo volcó. Lo siento, jadeó. Lo siento mucho. No era mi intención. Solo quería ver qué se sentía. Por favor, no despidan a mi mamá. Por favor. Fue mi culpa. Ella no sabía que yo estaba aquí. Víctor levantó las manos, intentando calmarla. Espera, espera. Está bien. Nadie va a ser despedido. Solo, espera un momento. Pero Sofía ya se estaba retrocediendo, con lágrimas que comenzaban a correr por su rostro. Esto era todo. Este era el desastre que sabía que ocurriría. Su estúpida curiosidad lo había arruinado. Todo. La voz de su madre resonó en el auditorio. María apareció en la entrada lateral, con el rostro pálido de terror. Venía a avisarle a Sofía que era hora del descanso para el bocadillo cuando oyó voces. La señora Víctor miró a María, intentando reconocerla. López, susurró María. Soy la limpiadora nocturna. Señor, lo siento mucho. Sabe que no debe tocar nada. No volverá a suceder. ¿Cuánto tiempo? ¿Tu hija ha estado tomando clases de piano?, preguntó Víctor. María parecía confundida. ¿Clases de piano?
No podemos pagar clases de piano. Apenas podemos pagar el alquiler. Víctor se giró para mirar a Sofía, que ahora estaba de pie junto a su madre. Ambas parecían estar esperando el fin del mundo. ¿Nunca has tomado clases?, le preguntó directamente a Sofía. ¿Nunca habías tocado un piano hasta esta noche? Sofía negó con la cabeza, demasiado asustada para hablar. A Víctor se le erizó la piel. Eso es imposible, dijo en voz baja. ¿Qué acabas de tocar? Estuvo perfecto. Estuvo. Se quedó callado, sacando su teléfono. Le temblaban las manos mientras marcaba un número. Catherine, dijo cuando alguien contestó. Necesito que vengas a la sala de conciertos ahora mismo. Sí, sé qué hora es. Solo ven. Confía en mí, necesitas oír esto, dijo María, apretando la mano de Sofía con tanta fuerza que casi le dolía. Se quedaron juntas cerca del escenario, observando a Víctor caminar de un lado a otro mientras hablaba por teléfono. Cada pocos segundos, él miraba a Sofía con una expresión extraña, como si viera algo que no podía creer que fuera real. Por favor, le susurró María cuando colgó. Nos iremos. No volveremos. Simplemente no llames a seguridad. Víctor dejó de caminar de un lado a otro y la miró con genuina confusión. ¿Por qué iba a llamar a seguridad? Tu hija acaba de tocar una de las piezas musicales más hermosas que he escuchado en 23 años trabajando aquí. María no entendía. ¿Estaba siendo sarcástico? ¿Era una especie de prueba antes de despedirla? Había visto cómo a veces los ricos jugaban con los sentimientos, diciendo una cosa cuando querían decir otra. Llamé a Catherine Lynn, continuó Víctor, con la voz ahora emocionada. Es una maestra que trabaja con nuestra orquesta juvenil. Vive a 10 minutos de aquí. También le envié un mensaje a James Morrison. Es un pianista de concierto que actúa aquí esta noche. Puede que todavía esté en el edificio. No entiendo, dijo María. ¿Qué quieres de nosotros? Antes de que Víctor pudiera responder, unos pasos resonaron desde el fondo del auditorio. Una mujer alta, de unos 50 años, bajó corriendo por el pasillo, con el pelo gris revuelto como si acabara de levantarse. Llevaba pantalones deportivos y una chaqueta, tirada sobre lo que parecían pijamas. Víctor, más te vale que esto sea bueno, dijo Catherine al acercarse. De hecho, estaba durmiendo por una vez. Entonces vio a María y a Sofía, y su expresión se suavizó. Oh, hola, Catherine. Necesito que escuches algo, dijo Víctor. Se volvió hacia Sofía, que intentaba esconderse detrás de su madre. Cariño, ¿podrías escucharme? ¿Otra vez? Solo una vez más. Sofía negó con la cabeza, acercándose más a María. Quizá deberíamos irnos, dijo María en voz baja. Por favor, dijo Víctor. Y había algo en su voz que los hizo detenerse a ambos. No era una orden ni estaba enfadado. Era casi una súplica. Te prometo que no va a pasar nada malo. Solo necesito asegurarme de que no me lo imaginé. María miró a su hija. Los ojos de Sofía estaban rojos de tanto llorar y parecía aterrorizada. Pero también había algo más. Una pequeña chispa de curiosidad. Está bien, dijo María en voz baja, aunque su corazón latía con fuerza. Una vez más, y luego nos vamos a casa. Sofía regresó lentamente al piano y se sentó. Le temblaban las manos al colocarlas sobre las teclas. Catalina se acercó al escenario, con los ojos entrecerrados por un interés profesional. ¿Qué debo tocar?, preguntó Sofía con voz apenas audible. Lo que quieras, dijo Víctor. Lo que me parezca bien, pensó Sofía por un momento. Entonces comenzó a tocar algo diferente esta vez, algo más ligero, más bonito. Sus manos se movían sobre las teclas y el miedo en su rostro se desvaneció gradualmente, reemplazado por esa misma expresión de paz que Víctor había visto antes. Catalina se quedó boquiabierta. Miró a Víctor, luego a Sofía, y luego a Víctor de nuevo.
¿Cuánto tiempo lleva estudiando? Susurró. No lleva nada, le respondió Víctor en un susurro. Eso dijo su madre. Es imposible. Eso dije yo. Sofía terminó la pieza y se quedó muy quieta, con las manos apoyadas en el regazo. El silencio que siguió se sintió denso, como el aire antes de una tormenta. Catherine subió lentamente los escalones del escenario. No dijo nada al principio. Solo estudió el rostro de Sofía como si intentara resolver un enigma. ¿Cómo te llamas? Cariño, preguntó Catherine con dulzura. Sofía, ese era Ducy. Claire Delon. ¿Sabes qué significa? Sofía asintió. Luz de luna. Oí a alguien decirlo una vez durante un ensayo. ¿Lo aprendiste viendo los ensayos? Otro asentimiento. Catherine miró las manos de Sofía. Eran pequeñas, de tamaño infantil, con uñas cortas y una pequeña cicatriz en un nudillo. No eran las manos de alguien que hubiera pasado años entrenando con un piano. ¿Puedes tocar algo más difícil? Preguntó Catherine. ¿Algo con notas más rápidas? Sofía se mordió el labio pensativa. Entonces, empezó a tocar algo que incluso hizo que Víctor contuviera la respiración. Las notas llegaban rápidas y furiosas, sus dedos volaban sobre las teclas con una velocidad y precisión imposibles. Dijo Catherine. De repente, las manos de Sofía se quedaron paralizadas. ¿Cómo supiste dónde poner los dedos para ese pasaje? No lo sé, dijo Sofía. Simplemente lo vi en mi cabeza como una imagen. Recordé dónde iban los dedos de la señora cuando lo tocó el mes pasado. Catherine se giró hacia Víctor y ahora también tenía lágrimas en los ojos. ¿Sabes qué es esto? Preguntó con voz temblorosa. ¿Entiendes lo que estamos viendo? Antes de que Víctor pudiera responder, otra voz provino del fondo del auditorio. ¿Qué sucede, Víctor? Tu mensaje decía que era urgente. Un hombre joven, de unos 30 años, caminó por el pasillo. Vestía ropa de concierto, un elegante traje con la corbata floja. Era James, el pianista de la actuación de esta noche. James, gracias a Dios, dijo Víctor. Escucha esto. Víctor, estoy agotado. ¿No puede esperar esto hasta? Solo escucha, interrumpió Catherine. Por favor. James suspiró, pero se acercó. Conocía a Víctor y Catherine desde hacía años, y no eran del tipo que le hacía perder el tiempo. Se apoyó en uno de los asientos, con los brazos cruzados, esperando. Víctor asintió a Sofía. Adiós, cariño. Prometo que esta es la última. Sofía miró a su madre, quien le dedicó un pequeño gesto de ánimo, aunque la propia María estaba completamente perdida y confundida por todo lo que estaba sucediendo. Esta vez, Sofía eligió algo que empezó suave y triste, para luego convertirse en algo poderoso. Todo su cuerpo se movía, al ritmo de la música, meciéndose ligeramente. Su rostro reflejaba cada emoción que la pieza transmitía. Los brazos de James se desplegaron lentamente. Se acercó, y luego aún más, hasta que estuvo justo al borde del escenario. Su rostro palideció. Cuando Sofía terminó, nadie habló. El silencio se prolongó durante 10, 20, 30 segundos. Finalmente, James preguntó, ¿quién es su profesor? No tiene, dijo Víctor. Entonces, ¿quién le enseñó esa pieza? Nadie le enseñó. La aprendió observando. James se rió, pero fue una risa extraña, sin gracia. Eso no es posible. Era Rukmonov. Esa pieza destroza a los pianistas profesionales. Conozco adultos que llevan tocando 20 años y no pueden tocarla con tanta precisión. Te cuento lo que me dijo su madre. Víctor dijo que nunca ha recibido una clase en su vida. James subió al escenario y se sentó en el banco del piano junto a Sofía. Ella se apartó un poco, nerviosa por tener a este desconocido tan cerca.
¿Cuántos años tienes?, preguntó James. 12. ¿Y de verdad que nunca has recibido clases de piano? ¿Nunca? Sofía negó con la cabeza. James levantó las manos, mostrándole los dedos. Mira mis manos. Mira. ¿Estos músculos? ¿Estos callos? Los tengo. De practicar 6 horas al día, todos los días, durante 25 años. Tú no tienes nada de eso. Tus manos son completamente normales. Lo siento, dijo Sofía en voz baja, sin saber muy bien por qué se disculpaba. No, no, dijo James rápidamente. No estoy enfadado. Solo intento entender. Se pasó la mano por el pelo. Abrumado. ¿Puedes tocar algo más? ¿Algo? Creo que sí, dijo Sofía. Si lo he oído antes, si lo recuerdo. James miró a Catherine. Y a Víctor. Tenemos que llamar a alguien esta noche. Ahora mismo. ¿A quién?, preguntó Catherine. Está en la ciudad hasta el jueves. Tiene que ver esto. Víctor sacó su teléfono de nuevo. Julian va a pensar que me he vuelto loco. Puede pensar lo que quiera, dijo James. Pero si no viene a ver esto, se arrepentirá el resto de su vida. María había estado de pie al borde del escenario todo este tiempo, intentando seguir la conversación. Estas personas hablaban de su hija como si fuera un milagro, usando palabras y nombres que no significaban nada para María. Disculpen, dijo con voz suave pero firme. ¿Alguien puede decirme qué está pasando? ¿Por qué actúan así? Catherine se acercó y le puso una mano suave en el hombro. Su hija tiene algo muy raro, dijo. Algo que vemos quizá una vez por generación, si tenemos suerte. Tiene oído absoluto, memoria fotográfica para la música y un talento natural que no se puede enseñar. ¿Qué significa eso?, preguntó María. Significa, dijo Catherine en voz baja, que todo en su vida está a punto de cambiar. María se sentó en una de las butacas del auditorio con Sofía a su lado. Observaba a estos 3 desconocidos hacer llamadas telefónicas y hablar en susurros emocionados. Eran casi la 1 de la madrugada y aún tenía trabajo que terminar. Pero no se atrevió a irse. Algo importante estaba sucediendo. Algo que no comprendía del todo, y la asustaba más de lo que quería admitir. ¿Estoy en problemas?, susurró Sofía. Ay, cariño. No lo creo, dijo Ria, apretando la mano de su hija. Creo que les gusta cómo tocas. ¿Pero por qué están tan emocionados? Solo estaba imitando lo que veía. María no tenía respuesta para eso. Había oído a Sofía tararear melodías por su pequeño apartamento, golpeando la mesa de la cocina, moviendo los dedos como si tocara un piano invisible. Pensaba que era solo un pasatiempo. Algo para matar el tiempo. Nunca imaginó que significara algo especial. Víctor se acercó y se sentó frente a ellas, girándose para mirarlas. Sus ojos brillaban con energía a pesar de la hora. Señora López, sé que todo esto es muy repentino y confuso, dijo, pero necesito que entienda algo. Lo que su hija puede hacer es extraordinario. La mayoría de la gente estudia música toda su vida y nunca logra lo que ella acaba de hacer de forma natural. Pero no sabe leer música. María dijo que ni siquiera tiene un piano. Eso es precisamente lo que lo hace tan notable. Víctor dijo que ella aprendió puramente por observación, escuchando, viendo y absorbiéndolo todo. Hizo una pausa. He llamado a un amigo mío. Se llama Julián Torres. Es uno de los pianistas de concierto más famosos del mundo. Ha aceptado venir aquí aunque sea de madrugada. María sintió que el pánico le subía al pecho. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quiere con Sofía? ¿Solo oírla tocar para confirmar lo que todos estamos viendo? La voz de Víctor era suave. Señora López, creo que su hija podría ser lo que llamamos una niña prodigio. Y si eso es cierto, hay personas que pueden ayudarla. Programas, escuelas, oportunidades. No podemos permitirnos nada de eso, dijo María rápidamente.
Lo que sea que estés pensando, no tenemos dinero para clases particulares ni escuelas. Quizá no tengas que pagar, dijo Catalina, uniéndose a la conversación. Se sentó junto a Víctor. Hay fundaciones que ayudan a niños superdotados de familias que no pueden costear la formación tradicional. Lo sé, porque formo parte del consejo de una. María miró a su hija, que la miraba fijamente al regazo, jugando con un hilo suelto de sus vaqueros. Se veía tan pequeña y cansada. Solo una niña que debería estar durmiendo en su propia cama, no atrapada en lo que sea que se estuviera convirtiendo todo esto. ¿Podemos irnos a casa?, preguntó María. ¿Podemos hablar de esto en otro momento? Claro, dijo Víctor. Pero Julián ya está de camino. Estará aquí en unos 20 minutos. ¿Podrías quedarte un ratito más? Deja que escuche a Sofía tocar una vez. Y luego podrás irte a casa y pensar en todo. María quería decir que no. Quería agarrar la mano de su hija y salir corriendo. De vuelta a su vida normal, donde todo tenía sentido. Pero ella vio la esperanza en los ojos de Víctor. La bondad en el rostro de Catherine. Estas personas no intentaban hacerles daño. Parecían querer ayudar de verdad. De acuerdo, dijo María finalmente. 20 minutos. Luego, nos vamos. Esos 20 minutos parecieron horas. James le trajo a Sofía una botella de agua e intentó entablar una conversación trivial, preguntándole por su escuela y sus materias favoritas. Sofía respondió, con cortesía, pero se mantuvo cerca de su madre. Inseguro sobre todos esos desconocidos. Entonces se abrieron las puertas principales. Y entró un hombre. Era mayor que James, quizá rondando los 60, con cabello plateado y un abrigo caro. Incluso María, que no sabía nada de música clásica, reconoció su porte. Esta es una persona importante, Víctor, dijo Julián mientras caminaba por el pasillo. Más vale que no sea una broma. Estaba en una cena. No es broma, dijo Víctor, poniéndose de pie. Julián, ellas son la señora López y su hija Sofía. Julián las miró y María vio como su expresión reflejaba sorpresa. Probablemente esperaba algo diferente. No una señora de la limpieza y su hija con ropa vieja. ¿Sofía toca el piano?, preguntó Julián. Ahora sí, dijo Catalina. Desde hace unas 2 horas. Julián frunció el ceño. No entiendo. Solo escucha, dijo James. Por favor. Julián suspiró y se sentó en la primera fila. Parecía cansado y escéptico, como si lo hubieran sacado a rastras de algo mucho más interesante. Sofía miró a su madre con ojos suplicantes. María supo leer esa mirada a la perfección. Decía, tengo que hacerlo otra vez. Una vez más. Cariño, susurró María. Luego nos vamos a casa. Te lo prometo. Sofía se levantó despacio y caminó hacia el escenario. Sus pasos eran pesados, agotados. Subió los escalones y se sentó al piano. Su pequeña figura apenas se veía desde donde estaba sentada María. Durante un largo rato. No pasó nada. Sofía se quedó allí sentada, mirando fijamente las teclas. Cuando estés lista, dijo Víctor con dulzura. Sofía respiró hondo. Entonces empezó a tocar. Algo diferente a todas las demás piezas. Esta empezó suave y tranquila como una caja de música, y poco a poco se convirtió en algo más grande, más triste, más complejo. Sus dedos se movían con confianza, sin titubear. Era como ver a alguien hablar su lengua materna con fluidez. María vio cómo cambiaba el rostro de Julián. El escepticismo se desvaneció, reemplazado por conmoción, luego por asombro, y después por algo que parecía casi dolor. Se inclinó hacia adelante en su asiento, agarrando con fuerza los reposabrazos. Cuando Sofía terminó, no esperó respuesta. Simplemente se levantó y regresó junto a su madre,
sentándose y apoyándose en el hombro de María. Julián no se movió. Se quedó paralizado, mirando el piano como si lo viera por primera vez. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente con voz firme. Esta noche fue la primera vez que tocó un piano, dijo Víctor. Eso es imposible. Todos dijimos lo mismo, dijo Catalina. Julián se levantó y caminó hacia el escenario. Subió los escalones y se sentó al piano, colocando las manos sobre las teclas. Tocó un pasaje corto e increíblemente difícil, y luego se detuvo. «Tócalo de nuevo», le dijo a Sofía. Sofía pareció confundida. «¿Ahora mismo?» «Sí, lo que acabo de tocar». «Tócalo de nuevo». Sofía regresó al piano y se sentó a su lado. Dudó solo un segundo, y luego tocó el mismo pasaje que él acababa de interpretar. Notee for notee. Perfecto. Las manos de Julián temblaban de nuevo. Esta vez más rápido. Tocó otra sección complicada. Sofía la reprodujo más rápido, exactamente como él lo había hecho. ¿Cómo?, preguntó Julián, mirándola como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. ¿Cómo? ¿Lo haces? No lo sé, dijo Sofía con sinceridad. Simplemente lo oigo en mi cabeza, y luego mis dedos saben a dónde ir. Julián miró a Víctor, Catherine y James. Necesitamos que la examinen, que la evalúen adecuadamente. Hay especialistas que estudian la cognición musical, personas que entienden estas cosas mejor que nosotros. Conozco a alguien en la Fundación Goldstein, dijo Catherine. Tienen recursos para situaciones exactamente como esta. Esperen, dijo María poniéndose de pie. Todos se giraron para mirarla. No entiendo nada de esto. Pruebas de la fundación. ¿De qué están hablando? Julián bajó del escenario y se acercó a María. De cerca, ella pudo ver la emoción en sus ojos. Señora López, dijo en voz baja. He pasado 40 años tocando el piano. Empecé a tomar clases a los 4 años. He practicado miles y miles de horas. He estudiado con los mejores maestros del mundo. Y tu hija, que tocó un piano por primera vez esta noche, acaba de tocar pasajes complejos que a mis alumnos avanzados les llevarían meses aprender. Entonces, ¿qué significa eso?, preguntó María con la voz temblorosa. Significa que tiene un don que tal vez posean muy pocas personas en todo el mundo, dijo Julián. Significa que con la formación adecuada, podría convertirse en una de las mejores pianistas de su generación. Hizo una pausa. Pero también significa que necesita ayuda. Ayuda de verdad. El tipo de formación y apoyo que pueda nutrir este don en lugar de desperdiciarlo. No tienes dinero para eso, dijo María con lágrimas en los ojos. Limpio baños para ganarme la vida. Apenas puedo pagar el alquiler. La Fundación Goldstein ofrece becas completas para niños superdotados. Dijo Catalina con dulzura. Alojamiento, comida, matrícula, todo. Encuentran a estos niños excepcionales talentos y asegurarse de que la pobreza no se interponga en el camino del genio. María miró a su hija, que estaba observando toda la conversación. Con los ojos muy abiertos y asustados, pensó en su vida, en el pequeño apartamento, en la lucha para pagar las facturas, en saber que Sofía probablemente terminaría trabajando en empleos duros como su madre. Porque así funcionaba la pobreza. Te atrapaba, pero tal vez esta era una puerta que se abría, una oportunidad para algo diferente. Necesito pensarlo, dijo María. Esto es demasiado rápido. Por supuesto, dijo Víctor. Tómate todo el tiempo que necesites. Aquí tienes mi tarjeta. Llámame cuando estés lista para hablar. María tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Luego tomó la mano de Sofía y caminó hacia la salida, dejando atrás el piano, los músicos famosos y la posibilidad de una vida que nunca se había atrevido a imaginar.
María no durmió esa noche. Después de llegar a su pequeño apartamento, arropó a Sofía y luego se sentó a la mesa de la cocina, mirando fijamente la tarjeta de presentación de Víctor hasta que amaneció. Su mente repasaba una y otra vez todo lo que había sucedido, tratando de entenderlo. Sofía tenía un don genuino que personas importantes reconocieron. Personas que habían dedicado su vida a la música miraban a su hija con lágrimas en los ojos. Usaban palabras como extraordinaria y única en una generación. Pero María había aprendido hacía mucho tiempo que, cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, generalmente no lo era. Los ricos no ayudaban a los pobres solo por bondad. Siempre había una condición. Siempre querían algo a cambio. Para cuando Sofía despertó cerca del mediodía, María ya había tomado una decisión. No iba a llamar a Víctor. Volverían a su vida normal y olvidarían que esto había sucedido. Era más seguro así. Mamá. Sofía estaba de pie en la puerta de la cocina, frotándose los ojos. ¿Anoche fue real o lo soñé? Fue real, cariño. ¿Estamos en problemas? María abrazó a su hija. No, no estamos en problemas. Todo va a estar bien. Pero 3 días después, todo cambió de nuevo. María estaba trabajando limpiando un edificio de oficinas durante el día cuando su supervisor la llamó a su oficina. Se le heló la sangre. Los trabajos diurnos eran difíciles de conseguir y no podía permitirse perder este. María, dijo su supervisor, sosteniendo una tableta. ¿Has visto esto? En la pantalla había un video. María tardó un momento en darse cuenta de lo que estaba viendo. Era Sofía sentada al piano en la sala de conciertos Steinhardt, tocando. El video era de una cámara de seguridad. El ángulo era desde arriba. Esa es mi hija, susurró María. Sé que está por todas partes. Se ha compartido millones de veces en los últimos 2 días. ¿Qué? ¿Cómo? Alguien en la sala de conciertos debió haber filtrado las imágenes de seguridad. Mira los comentarios. María se desplazó por cientos de comentarios. Miles. Gente de todo el mundo hablando de Sofía. Esto es lo más hermoso que he oído en mi vida. Estoy llorando. ¿Quién es esta niña? Esto no puede ser real. Imposible. Nunca ha recibido clases. Necesitamos encontrarla y asegurarnos de que reciba la formación adecuada. También había artículos de prensa. Titulares como «Descubren a una misteriosa niña prodigio del piano» y «La hija de una empleada de limpieza deslumbra en el mundo de la música». Algunos artículos habían conseguido información sobre Sofía, sobre su edificio. Incluso sobre el horario de trabajo de María. «Tengo que ir a casa», dijo María, con un nudo en la garganta. «Tengo que ver cómo está mi hija». «Ve», dijo su supervisor. «Y María, pase lo que pase, espero que sea bueno para las dos». María corrió las 6 manzanas hasta su casa. Cuando llegó a su edificio, había gente fuera. Reporteros con cámaras, desconocidos con teléfonos, todos esperando. Alguien gritó al ver a María. «Es la madre». La acosaron con preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva tocando su hija? ¿Dará entrevistas? ¿Qué opina del video viral? ¿Le han ofrecido un contrato discográfico? María los abrió paso entre la multitud, sin responder, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Subió corriendo las escaleras hasta su apartamento del 3er piso y entró de golpe. Sofía estaba sentada en su viejo sofá, mirando el teléfono de María con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su vecina, la señora Chen, estaba con ella, con aspecto preocupado. «Lo siento», dijo la señora Chen al ver a María. No paraban de llamar a la puerta, así que vine a asegurarme de que estuviera bien. La están llamando, enviando mensajes. No sé cómo consiguieron su número. María tomó el teléfono de Sofía y miró la pantalla. Cientos de llamadas perdidas, mensajes de texto, de números desconocidos.
Correos electrónicos sin parar. Haz que pare. Mamá, dijo Sofía con la voz quebrada. No quiero esto. Solo. Quería tocar el piano. María abrazó a su hija mientras lloraba, sintiéndose impotente, enfadada y asustada a la vez. Esto no tenía que pasar. Se suponía que debían ser invisibles. Solo. Dos personas intentando salir adelante. Ahora todo el mundo las miraba. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Víctor. Señora López, dijo cuando ella contestó. Lo siento mucho. No sé quién filtró ese video, pero estoy intentando averiguarlo. ¿Estáis bien tú y Sofía? No, dijo María. Su voz se volvió dura. No estamos bien. Hay reporteros afuera de mi edificio. La gente no deja de llamar. Esto es una pesadilla. Lo sé. Escucha. Julián y yo hemos estado hablando. Creemos que tú y Sofía deberían venir a hospedarse en un hotel por unos días, en algún lugar donde la prensa no pueda encontrarlas. Nosotros pagaremos todo. Solo necesitas ir a un lugar seguro donde puedas pensar con claridad. No quiero tu caridad, dijo María. No es caridad. Es ayuda. Hay una diferencia. La voz de Víctor era amable pero firme. María, quieras o no, esta historia ya salió a la luz. No puedes esconderte de ella, pero puedes controlar lo que sucede después. Déjanos ayudarte. María miró a Sofía, que estaba acurrucada en el sofá, luciendo más pequeña y frágil que nunca. Pensó en los reporteros afuera, en el teléfono que no dejaba de sonar, en la privacidad que acababan de perder. Está bien, dijo en voz baja. Díganos a dónde ir. 2 horas después, estaban en una bonita habitación de hotel. En el centro. Víctor había coordinado que un auto los recogiera en la entrada trasera del edificio mientras él distraía a los reporteros en la entrada principal. La habitación del hotel era más grande que todo su apartamento, con 2 camas, un televisor y vistas de la ciudad. Sofía estaba sentada en una de las camas abrazando una almohada. Mientras María intentaba asimilarlo todo, llamaron a la puerta. María miró por la mirilla y vio a Víctor, Catherine y Julián de pie en el pasillo. Les abrió. Gracias por venir, dijo Víctor. Sé que aún no confían en nosotros. Y, lo entiendo, pero necesitamos hablar sobre qué sigue porque esta situación no va a desaparecer. Todos se sentaron. María se mantuvo cerca de Sofía, protectora. La Fundación Goldstein quiere reunirse contigo, dijo Catherine. Han estado viendo el video como todos los demás. Están preparados para ofrecerle a Sofía una beca completa para la Academia de Música de Manhattan a partir de este otoño. Esa es una de las mejores escuelas de música del país, añadió James. Los chicos audicionan durante años y la mayoría no entra. Le están ofreciendo un lugar solo con ese video. ¿Qué significaría eso?, preguntó María. Para nosotros, significaría que Sofía recibe una formación de primera clase, dijo Julian. Los mejores profesores, las mejores instalaciones, todo lo que necesita para desarrollar su talento adecuadamente. Y significaría una beca para ti, añadió Catherine. Suficiente para cubrir tus gastos de manutención, para que no tengas que trabajar en varios empleos. Podrías estar ahí para Sofía mientras estudia. María sintió que se le saltaban las lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué harían esto por nosotros? Porque un talento como el de Sofía es raro, dijo Julian. Y cuando aparece, especialmente en alguien que de otra manera no tendría acceso a la formación, es nuestra responsabilidad como músicos asegurarnos de que no se desperdicie. Se inclinó hacia adelante. María, he visto a miles de estudiantes en mi vida. La mayoría son buenos. Algunos son muy buenos, pero tal vez 5 o 6 fueron realmente especiales. Sofía es especial, y si no recibe la formación adecuada, nunca sabremos en qué se podría haber convertido. ¿Y si no quiere esto?, preguntó María. ¿Y si la presión es demasiada?
Entonces se marcha, dijo Víctor con sencillez. Esta es una oportunidad, no una condena. Si en algún momento Sofía decide que la música no es para ella, puede dejarlo. Nadie la obligará a continuar. María miró a su hija. Sofía, ¿qué quieres? Dime la verdad. Sofía guardó silencio un largo rato. Luego dijo, me gustaba tocar el piano. Mamá, cuando solo estábamos la música y yo, antes de que toda esta gente empezara a mirar, me sentía bien. Como si estuviera haciendo lo que debía hacer. Se secó los ojos. Pero tengo miedo. No sé si puedo hacer lo que me piden. No tienes que saberlo todavía, dijo Catalina con dulzura. La academia no empieza hasta septiembre. Eso te da 3 meses para pensarlo. Para visitar el campus, conocer a los profesores, ver si te sientes bien. ¿Y qué pasa con los periodistas?, preguntó María. La atención se irá apagando, dijo Víctor. Siempre pasa. Otra cosa será noticia y la gente seguirá adelante. Pero el talento de Sofía no. Vete. Esta decisión seguirá existiendo. Con o sin cámaras. María sostenía en la mano la tarjeta de visita de Víctor. La que había estado mirando fijamente durante días. Pensó en su pequeño apartamento, en el dolor de espalda por los largos turnos. El miedo a que Sofía creciera con las mismas dificultades que ella había tenido. Luego pensó en el rostro de Sofía cuando tocaba el piano. La paz en su expresión, la forma en que todo su cuerpo se relajaba con la música. ¿Podemos visitar la escuela?, preguntó María. Antes de que decidamos nada, Víctor sonrió. Por supuesto. ¿Qué tal mañana? María respiró hondo y apretó la mano de su hija. De acuerdo, mañana la visitamos. Luego decidimos juntos por primera vez en días. Sofía sonrió. 3 meses pasaron como un sueño del que María no podía despertar del todo. Habían visitado la Academia de Música de Manhattan y Sofía había sido aceptada. Se habían mudado a un apartamento pequeño pero cómodo cerca de la escuela. María había dejado sus trabajos de limpieza. Todo había cambiado tan rápido que le daba vueltas la cabeza. Pero últimamente, María había empezado a notar algo que la preocupaba. Sofía ya no sonreía. Todas las mañanas, Sofía iba a clases donde los instructores corregían la posición de sus manos, su postura, su ritmo. Le decían que sostenía mal las muñecas, que respiraba mal, incluso que se sentaba mal. Cada pieza que tocaba volvía con notas sobre lo que había que corregir. Tu talento natural es extraordinario, le había dicho un instructor a Sofía. Pero ahora necesitamos refinarlo, pulirlo, profesionalizarlo. Sofía asintió cortésmente. Pero María vio algo apagado en los ojos de su hija. Por las noches, Sofía llegaba a casa. Agotada, cenaba en silencio y se iba directamente a la cama. Dejó de tararear melodías por el apartamento, dejó de marcar ritmos en la mesa. La alegría que había desbordado de ella aquella primera noche al piano parecía haberse esfumado gota a gota. Una tarde, María volvió de hacer la compra y encontró a Sofía sentada al pequeño teclado que les habían regalado, simplemente mirándolo. Sin tocar. Solo mirando. Cariño, ¿qué te pasa?, preguntó María, dejando las bolsas. No quiero ir mañana, dijo Sofía en voz baja. ¿Al colegio? ¿Por qué no? Porque lo odio. La voz de Sofía se quebró. Cada vez que toco algo, me dicen que lo hago mal. Pero, mamá, no siento que esté mal. Siento que intentan convertirme en otra persona. María se sentó junto a su hija, con el corazón roto. ¿Les has dicho a tus profesores cómo te sientes? Lo intenté. Me dijeron, todos los alumnos pasan por esto. Me dijeron, tengo que confiar en el proceso. Sofía miró a su madre con ojos cansados. ¿Pero qué pasa si el proceso está matando la parte de mí que realmente podría tocar? Esa noche, después de que Sofía se acostara, María llamó a Víctor.
Era tarde, pero contestó al segundo tono. María, ¿está todo bien? No. María dijo, creo que nos hemos equivocado. Hubo una pausa. Entonces Víctor dijo, cuéntame qué está pasando. María se lo explicó todo. Las correcciones, las reglas, la forma en que Sofía había dejado de amar la música. Cuando terminó, Víctor guardó silencio durante un largo rato. Me temía esto, dijo finalmente. ¿Podéis venir tú y Sofía a la sala de conciertos mañana? ¿Por la noche? Quiero intentar algo. La noche siguiente, se reunieron con Víctor en la sala de conciertos Steinhardt. Estaba vacía. De nuevo, igual que aquella primera noche. Catherine y Julian también estaban allí, esperando en el auditorio. Sofía, dijo Víctor con suavidad. He estado hablando con tus profesores y creo que lo hemos estado haciendo todo mal. Sofía miró al suelo sin decir nada. Nos emocionamos con tu talento, dijo Julian. Y olvidamos lo más importante. Olvidamos preguntarte qué querías. Simplemente asumimos que la formación tradicional era la respuesta. ¿Qué quieres decir?, preguntó María. Catherine dio un paso al frente. La mayoría de los niños prodigio necesitan estructura y disciplina porque no tienen instinto natural. Pero Sofía es diferente. Su instinto es su don. Al intentar eliminarlo, estamos destruyendo lo que la hace especial. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía, levantando la vista por primera vez. Digo que tenemos que probar algo diferente, dijo Víctor. Algo que nunca se ha hecho en la academia. Creamos un programa personalizado solo para ti. Aprendes teoría musical, historia, técnica, pero a tu manera y a tu ritmo. Y lo más importante, conservas la libertad de tocar lo que quieras, como quieras. Algunos instructores no estarán de acuerdo, admitió Catherine. De hecho, algunos ya han dicho que no participarán. Piensan que es demasiado poco convencional. Pero los que importan lo entienden, dijo Julian. Los que llevan suficiente tiempo en esto como para saber que las reglas no siempre son la respuesta. Sofía miró el piano en el escenario. Puedo tocar ahora sin que nadie me diga que estoy haciendo mal. Eso es exactamente lo que queremos que hagas, dijo Víctor. Sofía caminó lentamente hacia el escenario, como si se acercara a una vieja amiga a la que no había visto en meses. Se sentó al piano y simplemente apoyó las manos sobre las teclas por un momento, sin tocar. Entonces comenzó. La música que surgió era diferente a todo lo que había tocado antes. No era una pieza famosa de un compositor famoso. Era algo nuevo, algo que parecía brotar directamente de su corazón. A veces sonaba a tristeza, a veces a ira, a veces a esperanza. Sus manos se movían con libertad, encontrando notas que no deberían haber armonizado, pero que, de alguna manera, lo hacían. María observó a su hija y vio a la Sofía que recordaba. La que irradiaba luz al tocar, la que sonreía con todo su rostro. Cuando Sofía terminó, se hizo el silencio. Entonces Julián comenzó a aplaudir y los demás se unieron. Lo que dijo Julián, con la voz cargada de emoción, fue extraordinario. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Sofía negó con la cabeza, serena en ese preciso instante. Has creado algo que nunca antes había existido. Julián subió al escenario. Sofía, llevo 30 años enseñando. He formado a alumnos para que interpreten a los maestros a la perfección. Pero nunca he podido enseñarle a alguien a crear como lo acabas de hacer. Eso no se puede enseñar. Eso solo se puede proteger. ¿Y ahora qué?, preguntó María. Ahora, hacemos esto bien, dijo Catalina. Sofía se queda en la academia, pero a su manera. Aprende lo que quiere aprender cuando está lista para aprenderlo. Toca lo que la conmueve, no lo que viene en el programa. Y si alguien tiene algún problema con eso, puede hablar conmigo. Víctor sonrió. Ya he hablado con la fundación. Apoyan este enfoque.
Dijeron que encontrar a Sofía se trataba de preservar el genio, no de conformarlo. Sofía miró a su madre. Mamá, ¿qué piensas? María pensó en los últimos 3 meses. La preocupación, el miedo, ver a su hija, perder su chispa. Luego pensó en este momento, viendo a Sofía viva de nuevo. Después de tocar con el corazón. Creo que María dijo con cuidado que lo intentáramos de esta manera. Pero Sofía, tienes que prometerme algo. Si alguna vez vuelves a sentir esa presión, si alguien intenta cambiar quién eres, dímelo. Inmediatamente, porque ninguna oportunidad vale la pena si te pierdes a ti misma. Te lo prometo, dijo Sofía. El programa personalizado comenzó la semana siguiente. Algunos instructores se negaron a participar, diciendo que era una falta de respeto a la tradición. Pero otros, los que realmente entendían la música como arte y no como ciencia, se ofrecieron como voluntarios con entusiasmo. Le enseñaron teoría a Sofía analizando las piezas que amaba. Le enseñaron técnica ayudándola a expresar lo que ya sentía. Le dieron herramientas sin quitarle su voz. Poco a poco, Sofía volvió a la vida. Empezó a tararear de nuevo, a crear melodías en su cabeza y a correr al piano para descifrarlas. Aprendió de los maestros, no copiándolos, sino comprendiendo lo que hacía que su música conectara con la gente. 5 años después, Sofía estaba entre bastidores en la sala de conciertos Steinhardt, preparándose para su concierto debut. Tenía 17 años. Ya no era la asustada niña de 12 años que tocó un piano por primera vez en este mismo edificio. María estaba a su lado, acomodando el vestido de Sofía, aunque no lo necesitaba. Solo necesitaba tener las manos ocupadas. ¿Nerviosa?, preguntó María. Aterrada, admitió Sofía. Pero también emocionada. ¿Qué? ¿Vas a tocar esta noche? Algo antiguo y algo nuevo. Empiezo con el Chopin Nocturne. La pieza que toqué aquella primera noche. Luego tocaré 3 composiciones mías. Los ojos de Ria se llenaron de lágrimas. Tu propia música. Sofía asintió. Julián dijo, la gente no solo quiere oírme tocar a los maestros. Quieren oír lo que tengo que decir, lo que puedo crear. El regidor llamó a la puerta. 5 minutos, Sofía. Sofía abrazó fuerte a su madre. Gracias por creer en mí. Incluso cuando no entendías lo que estaba pasando, incluso cuando tenías miedo. Todavía tengo miedo, admitió María, con una risa. Pero ahora yo también estoy emocionada. Caminaron juntas hacia un lado del escenario. A través del telón, María pudo ver al público. Todas las butacas estaban ocupadas. Reconoció a Víctor en la primera fila, junto a Catherine y Julian. La señora Chen también estaba allí. Su antigua vecina, que se había sentado con Sofía el día que llegaron los periodistas. Incluso algunos de los instructores que inicialmente se habían opuesto al programa personalizado de Sofía habían venido, curiosos por ver que había producido aquel entrenamiento poco convencional. Las luces se atenuaron. Sofía apretó la mano de su madre una vez más y subió al escenario. El público aplaudió, pero Sofía apenas lo oyó. Sus ojos estaban fijos en el piano, ese hermoso instrumento que lo había cambiado todo. Se sentó, colocó las manos sobre las teclas y respiró hondo. Entonces comenzó a tocar el Chopin Nocturne, la pieza que lo había iniciado todo. Pero esta vez, la tocó de forma diferente a aquella primera noche. Esta versión tenía años de aprendizaje detrás, la comprensión de por qué cada nota importaba. Sin embargo, aún conservaba esa misma emoción pura, esa conexión directa entre el corazón y el sonido. Cuando terminó el cambio de ritmo, el público guardó silencio, sin aliento. Sofía no esperó los aplausos. Pasó directamente a su propia composición, una pieza que había titulado La hija de la limpiadora. Comenzó suave e insegura, como esas primeras notas vacilantes en un piano que no debía tocar. Luego se volvió más audaz, más segura,
contando la historia de una niña que había encontrado su voz en el lugar más inesperado. La música hablaba de lucha y miedo, de extraños amables y decisiones difíciles, de perderse a uno mismo y encontrar el camino de regreso. María escuchaba con lágrimas corriendo por sus mejillas. Esta era la historia de su hija contada en un lenguaje que solo Sofía podía hablar con tanta fluidez. Cuando las últimas notas se desvanecieron, hubo un momento de perfecto silencio. Entonces el público se puso de pie y aplaudió con tanta fuerza que parecía un trueno.